Esta mañana en el estudio de Primero Noticias está César Nava. Él fue en el inicio, en el arranque del sexenio de Vicente Fox, el director jurídico de Pemex. La acusación es muy concreta. De la oficina de César Nava salieron instrucciones para que no se cobraran 2 cartas de crédito por más de $100 millones. Afirmo con toda claridad, Carlos, que las fechas simplemente no coinciden y que hay ahí simplemente un esfuerzo artificioso, amañado, de ensuciarme, de manchar mi reputación, pero yo estoy aquí tranquilo, dando la cara ante ti, ante los mexicanos, porque tengo la conciencia tranquila. Se manda desde Pemex este correo electrónico, los dos tenemos copia, en donde se dice: las nuevas instrucciones del licenciado Nava Vázquez son que no se presenten las cartas de crédito hasta que usted tenga nuevas instrucciones precisas. No es una instrucción mía, esto es claramente un correo que ella se manda a sí misma a través de su inferior jerárquica, que es una secretaria. Esto de ninguna manera puede considerarse una instrucción mía. Yo puedo ser responsable, soy responsable de mis actos, pero no puedo hacerme responsable de los actos de terceros. Estoy aquí con toda tranquilidad, dando cuenta de mis actos, pero no de actos de terceros. Una secretaria, que muchas secretarias tienen acceso a los correos electrónicos de sus jefes, una secretaria se va a aventar el tiro de frenar el cobro de una carta de crédito por $100 millones. Pues así de absurdo es la acusación, Carlos, sin ningún fundamento. ¿Y entonces por qué no se cobraron las cartas de crédito? Carlos, esa es una... Es decir, tratándose un asunto de $100 millones, yo me imagino que si no se cobraron, al día siguiente César Nava, el abogado de Pemex, hubiera dicho: ¿y por qué rayos no cobraron esos $100 millones si yo personalmente pedí que mandaran a una funcionaria a cobrar? Son $100 millones, o sea, no es un vacilón. Es que lo importante a señalar, Carlos Auditorio, es que las cartas no se dejaron de cobrar ni se perdieron. Las cartas, ¿se cobraron? Las cartas tenían vigencia, las cartas se prorrogaron, y lo que puedo asegurar con toda tranquilidad es que el día en que yo salí por la puerta de Pemex, en octubre del 2003, ese día las cartas seguían vigentes. ¿Y por qué no se cobraron en esta fecha? ¿Por qué no las cobró esta funcionaria que a eso iba? Al final de cuentas, Carlos, la facultad de cobrar o de no cobrar era del Consejo de Administración de Pemex Refinación. O sea que en todo caso es culpa de ellos. Lo que estoy diciendo... Decisión de ellos no haber cobrado las cartas de crédito. Lo que estoy diciendo es que el Consejo de Administración autorizó la prórroga de la vigencia de las cartas. No hubo ningún daño patrimonial, no se causó ningún daño patrimonial durante mi gestión. Al menos durante mi gestión, lo puedo afirmar con toda claridad, no hubo ningún daño patrimonial. Pero si se iban a cobrar $100 millones y no se cobraron, ¿eso no es un daño patrimonial? Lo importante es que las cartas de crédito estaban vigentes. ¿Qué fue lo que acordaron las partes? Y aquí está en este convenio. Pues? O sea, si ya iban a cobrarlas, ya se las iban a pagar. Porque las cartas de crédito estaban sujetas al laudo. Si es una carta de crédito que no te la van a pagar, pues ¿a qué mandas a cobrarla? Lo que estoy afirmando con toda claridad es que un año después de ese incidente que refieres, todavía un año después, se firmó este convenio que autorizó el Consejo de Administración de Pemex Refinación. La pregunta y la acusación no es que no estuvieran vigentes, es ¿por qué no se cobraron? Lo relevante para mí, Carlos, es que no hubo daño patrimonial y por lo tanto es una demanda... Aunque no hayan entrado $100 millones. Es una demanda sin mérito la que presenta Pemex porque no hubo absolutamente ningún daño patrimonial. Aunque no hayan entrado estos $100 millones a Pemex, ¿no es daño patrimonial eso? No hubo ningún daño patrimonial porque Pemex no perdió ningún derecho. Las cartas estaban vigentes. $100 millones, ¿no? Las cartas estaban vigentes y un año después, y lo repito, el día en que ¿Nunca yo salí, se cobraron? El día en que yo salí por la puerta de Pemex, seguían vigentes esas cartas y se podrían haber cobrado. Claro, ¿Pero sujetas... qué no se cobraron antes? Porque se sujetaron, según este convenio, pero eso es de un al laudo arbitral. Es decir, la acusación central es, ¿por qué detuvieron a esta chava, a esta funcionaria, no sé si es chava o señor, o sea, ¿por qué detuvieron a Lucía Munive Silva, que iba a cobrar esas cartas de crédito? ¿Por qué detuvieron $100 millones? Porque la sospecha, y voy más allá, es que intervino un despacho de abogados europeo, eso es lo que dice la declaración, y se arregló con ustedes para que no cobraran ese dinero a favor de Pemex y a cambio de eso recibieran algo. En ninguna parte de lo publicado hasta ahora por los medios de comunicación, incluyendo tus publicaciones, se afirma que yo haya recibido algún beneficio ilegalmente. Puedo mirar a mis hijos de frente, puedo estar esta mañana contigo, puedo estar tranquilamente afirmando lo que estoy afirmando, porque jamás ocurrió. ¿No llegó al escritorio de César Nava como abogado de Pemex un caso de $100 millones? O sea, no era como para que lo revisara con lupa si estaba defendiendo el patrimonio de la paraestatal. ¿$100 millones? A final de cuentas, Carlos, lo que está en litis, lo que está en discusión es si yo di una instrucción que no di. Por último, César Nava, ¿y esos $100 millones?
Regreso al punto, ¿por qué no se cobraron? Como lo he dicho, Carlos, finalmente es una facultad y es una decisión que no es del abogado general, no es del director jurídico de Pemex cobrarlos. ¿No es un caso o que dejarlos llegó de cobrar. hasta su escritorio? El director jurídico es un brazo ejecutor de las decisiones de otros, quienes deciden si se cobra o no se cobra. Y el punto importante, ¿por qué sostengo que no hubo ningún daño patrimonial? Porque Pemex jamás perdió ningún derecho de cobro. El día que yo salí por la puerta de Pemex, las cartas de crédito continuaban vigentes y se podrían haber cobrado si el laudo hubiera sido favorable, es decir, el arbitraje hubiera sido favorable a Pemex. Y mi pregunta se mantiene, es decir, ¿por qué si se pudieron haber cobrado y que le entraran a Pemex 100 millones de dólares, por qué no se cobraron? Finalmente, como lo he dicho, Carlos, esa es una respuesta que me escapa, porque no era mi facultad decidirlo y yo no decidí una cosa u otra.